yo se las voy a pasar grabada completita, porque la vi en pandemia y ahí está todo. Pero sí hay unas cositas que quería explicárselos de manera presencial, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver un video en Telegram, que aparte te ponen el video y después te ponen a hacer otra cosa y el video está por ahí sonando. Y no ven las imágenes, todas las cosas sonan lo mismo. No. Este es un marcador de pizarra que me va a apretar. Bueno, la mastectomía es un procedimiento quirúrgico en el que nosotros extirpamos las glándulas mamarias. Esa extirpación puede ser parcial o puede ser radical, quitar toda la glándulas mamarias. Ustedes recuerdan que en los perros, ustedes van a ver una línea mamaria, compuesta en la gran mayoría de los perros por 5 pezones. Cada uno de esos pezones tiene una nomenclatura, y dependiendo de la ubicación del tumor, drenaje linfático, tamaño, clínica, etc., es lo que va a determinar qué procedimiento quirúrgico voy a realizar. Por eso es que quería explicar esto de manera presencial, porque eso es lo más importante, que a ustedes les llegue un paciente con X condición de tumor y que ustedes con total seguridad sepan definir, bueno, a este paciente tenemos que hacerle este procedimiento así. ¿Ok? Esa es la parte importante. Entonces, ¿cuándo están indicadas las mastectomías? Cuando hay neoplasias mamarias, o sea, cuando hay tumores mamarios. Yo creo que ya a estas alturas de la vida no les debo explicar qué es una neoplasia, pero hay algunos que no saben y a uno le provoca convulsionar, pero pasa. ¿Okay? Y en mastitis séptica refractaria. Mastitis séptica es cuando hay una infección en la glándula mamaria, y refractaria es cuando ya hemos puesto tratamientos antibióticos y reincide y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Eso es cuando ya se hacen unas mastitis crónicas. Entonces ya aquí uno decide, no, preferible quitar eso porque si no, ¿hasta cuándo? Pero en esos casos hay que tratar de agotar todos los recursos, hacer un cultivo de la secreción o la exudación que se está presentando, citologías, etc. Cuando digo indicaciones, me refiero a por qué sería necesario hacer una mastectomía. Es lo que le preguntaba en el examen. ¿Cuándo está indicada una caudectomía, que es el corte de cola de los perros, o la amputación, mejor dicho? Cuando hay una neoplasia en la cola, cuando hay un traumatismo severo, en algunas razas donde se forma la dermatitis de los pliegues. Esas son las indicaciones. Ahora, las consideraciones previas, fíjense que es básicamente la misma manera de organizar la clase. Consideraciones es lo que yo les había dicho, incluso se los dije en la práctica. Pregunta de examen, se los voy a preguntar fijo. Y ahí está en el examen. ¿Cómo salen mal en esas preguntas, muchachos? Sí. O sea, les digo exactamente lo que les voy a preguntar. Está en la presentación. Y no hay más nada que agregar. Y es una respuesta de 2 líneas. Debe tener de 3 a 5 días de nacido, ¿ok? Cuando tiene 3 a 5 días de nacido, lo podemos hacer sin uso de anestesia general. Si se nos pasa esa fecha, debemos esperar las 12 semanas, ¿okay? Y hacerlo bajo anestesia general, ¿okay? Y debemos hacerlo siguiendo el patrón racial. Esa era la otra consideración que todo el que me venía a preguntar, casi creo que nadie de los que vi en los exámenes no la puso. Bueno, no vi, me fijé. Yo también. Ahora también a nadie le importa. No, mentira, estoy echando broma. Mi humor es un poquito negro, pero ese, si les hago humor negro es porque los quiero mucho. Entonces, bueno, esas son las consideraciones, ¿okay? En el caso de las perras,
es importante saber que casi la mitad de todas las neoplasias mamarias son malignas y en las gatas el 80% son malignas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una neoplasia mamaria? El tratamiento es quirúrgico, de una vez, ya. No es como que, ay, no, está chiquita, vamos a esperar a ver si crece, denle un chancecito, si se queda así, no la vamos a someter a procedimiento. No. Todo tumor se debe quitar, así la gata, perra tenga 25 años, así tenga lo que sea. La indicación es cirugía, ¿ok? Y mientras más se espere para la cirugía, peor se puede poner el panorama. Se da más tiempo a que ocurra metástasis, se da más tiempo a que crezca el tumor, se da más tiempo a que se pueda ulcerar, etcétera, etcétera. Un tumor del tamaño de un guisante puede hacer metástasis en los pulmones, se ve mucho incluso en gatos, ¿okay? La decisión quirúrgica se recomienda para todos, perros y gatos. Se debe evaluar exhaustivamente la posibilidad de enfermedad metastásica, ¿okay? Todo paciente que va para una mastectomía le debemos hacer hepatología completa, perfil renal y hepático, ¿okay? Porque dependiendo del procedimiento, sobre todo si es una mastectomía radical, va a ser un procedimiento largo, una cirugía que puede durar más de 2 horas. Entonces necesitamos un paciente con esos riñones y esos hígados funcionando bien, ¿okay? Y también debemos idealmente hacer un ecograma abdominal para evaluar los órganos de la cavidad abdominal y ver si no hay tumores sospechosos. Generalmente los tumores pueden hacer metástasis en vaso, hígado. Los órganos parenquimatosos por lo general suelen ser los de mayor predilección, ¿okay? A veces son hallazgos que no son metástasis, sino que también tenía un tumor de vaso y era un tumor primario, no necesariamente era metástasis de la glándula mamaria. Pero donde sí es muy frecuente que haya metástasis es en los pulmones. Entonces, antes de la cirugía de mastectomía o de quitar cualquier neoplasia mamaria, nosotros debemos realizar... tan lindo se ven. Bueno, en fin. Debe realizar... Hacen buena pareja. No me lo tienen que decir, tampoco tengo tan mala la vista. Entonces, ¿qué otra cosa? Pacientes geriátricos requieren atención especial, por lo que les decía, hay que evaluar la parte cardíaca, funcionamiento cardíaco, todo eso hay que evaluarlo antes, sobre todo pacientes viejitos. Y bueno, otra cosa, la terapia del cáncer requiere un enfoque multidisciplinario, no solo cirugía. Antes, ¿okay? Digamos que el tratamiento de los tumores mamarios era quitar el tumor y ya, ¿okay? Ahora ya no es el enfoque. Generalmente se recomienda, incluso en pacientes donde ha sido un procedimiento exitoso, muy limpio, muy bonito y tal, hacer una biopsia y si resulta que el tumor era maligno, hacer una quimioterapia apropiada para ese tipo de tumor. Eso todo se referencia en la literatura, hay dosis, hay protocolos, eso yo cuando me tocan casos así, yo tengo un amigo que está en República Dominicana que tiene un posgrado en oncología veterinaria y ahí le digo, vamos a empatarlo, uso el comodín de un amigo, que es cuando son casos de ese tipo. Entonces, bueno, básicamente eso. Ok, el desarrollo de las neoplasias mamarias está vinculada generalmente a enfermedades hormonales en perras. Es por esto que se recomienda esterilizarlas, ¿okay? Incluso en el primer celo o antes del primer celo para evitar las neoplasias mamarias. Pero aquí también hay un mito. Fíjense, el riesgo de padecer tumores mamarios en perras esterilizadas antes de que tengan el primer celo es de 0.05. Es decir, que si tú esterilizas una perra antes del primer celo, solo una en 200 perras va a presentar un tumor mamario, ¿okay? Ahora, si esperas al después del primer celo, el 10%, o sea, 10
de cada 100. Después del segundo celo es 26% y ya a partir de ahí no tiene nada que ver. Esto se los digo porque muchas veces llegan perras de 17 años a hacerles una mastectomía radical, entonces les mandan a hacer mastectomía radical y OVH para que no les salga el tumor en la otra. Y eso no va a prevenir absolutamente nada, no vale la pena. ¿Okay? Se esterilizaría para prevenir piómetras, para prevenir tumores ováricos, o sea, ya a esas alturas de la vida ya la prenda tenía que estar esterilizada en realidad, ¿no? Pero lo que les quiero dejar es esto, que ya es un mito en un paciente ya viejo decir que eso va. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, existen distintas técnicas, ¿okay? Está la biopsia excisional, también llamada nodulectomía. Por eso se lo dio. Por eso que lo dejaron ahí. Bueno, está no, son 5 en realidad. Mastectomía local o simple, que es donde se quita. Recapitulo. Está la biopsia. Gracias. Te lo cambio. Negocio redondo. Está la nodulectomía. Esta es pregunta de examen. ¿Okay? Que es donde se quita únicamente el nódulo. No quitamos glándula mamaria. Está la mastectomía local o simple. Mastectomía simple, que es cuando quitamos un solo pezón junto con el tumor mamario. ¿Okay? Ese es local o simple. Tenemos la mastectomía regional o parcial. Aquí mi caligrafía Palmer, no saben lo que es eso. Y está la mastectomía radical, que puede ser unilateral cuando se hace de un solo lado o puede ser bilateral. De todas formas, nunca se hace en un solo procedimiento una mastectomía bilateral. Si el paciente requiere mastectomía bilateral, primero se hace una y se espera un mínimo de 21 días antes de planificar la otra. Precauciones. Todo cirujano debe tener en cuenta posible riesgo de transferir células cancerosas por inoculación de tejidos circundantes durante la cirugía. Esta siembra puede ocurrir por 2 vías: siembra directa o siembra o diseminación hematógena. Esto lo voy a pasar, lo van a ver en la grabación. Pero básicamente lo que les quiero decir aquí es que cuando nosotros estamos cortando un tumor y estamos haciendo una cirugía y ese tumor sangra y esa sangre cae hacia otros tejidos, o incluso hay veces que estamos haciendo una mastectomía y resulta que también le iban a hacer OVH y con la cavidad abierta sacaron el tumor y cayó sangre de allí hacia la cavidad o pedacitos de tumor. Esas células se pueden sembrar y aparecer tumores en otros sitios y eso se debe evitar. Y también debemos establecer unos márgenes circundantes de seguridad. Es decir, si tenemos un tumorcito de este tamaño, nuestra incisión va a ser, ¿okay? Nosotros por lo general dejamos 2 centímetros alrededor de ese tumor de piel sana para evitar que durante el procedimiento quirúrgico nosotros toquemos el tumor, ¿okay? Con los instrumentos, porque a veces el corte del tumor con un instrumento yo puedo hacer o sujetarlo con la pinza. Si yo agarro con la misma pinza y después con la misma pinza voy a agarrar otra parte, puedo sembrar las células tumorales, ¿okay? Y también uno, cuando tiene un tumor muy grande, sobre todo si está ulcerado grande, uno lo envuelve con compresas o gasas, porque lo cubre todo, o con un campo, para evitar que ese sangrado caiga en la cavidad. Aquí están las nuevas indicaciones. Otra cosa, después que yo quito el tumor, ¿okay? Cambio el instrumental o el instrumental que yo utilicé para quitar el tumor,
lo saco de la mesa y utilizo el que me quedó y me cambio los guantes también. O sea, como los guantes que yo utilicé para hacer la mastectomía, para continuar el resto de la cirugía me los voy a cambiar. Evitar manipulación directa del tumor, ligar el pedículo vascular a la brevedad posible. Todo tumor, ¿okay?, en cualquier cirugía cutánea, mastectomía, etc., por lo general, siempre va a estar irrigado por un vaso sanguíneo, que es bastante grande, que puede tener distintas ramificaciones. Parece un muñequito, pero no es imagínense que este es un vaso sanguíneo. ¿Okay? Entonces, antes de, cuando nosotros vamos incidiendo en la piel, debemos buscar ese vaso sanguíneo y ligarlo, porque normalmente cuando ya vayamos a quitar el tumor, si ese vaso no está ligado, es lo que va a generar por el sangrado. ¿Okay? Al ligar ese gran vaso, que es el que irriga el tumor, el sangrado se reduce muchísimo. Y bueno, aquí tienen un diagrama de lo que son las glándulas mamarias en perras y en gatas. ¿Okay? Tenemos, ¿okay?, que en las perras hay 5, ¿okay?, o sea, es una sola glándula mamaria, una sola línea, pero tiene 5 pezones. Y a cada mama la llamamos, a la número 1 la llamamos torácica craneal, luego torácica caudal, es la segunda, la número 2. La tercera es abdominal craneal, la cuarta abdominal caudal y la última es la inguinal. ¿Okay? En el caso de las gatas tenemos solo una torácica, ¿okay?, y tenemos abdominal craneal, abdominal caudal y la inguinal. ¿Okay? Ahora, estas glándulas mamarias están íntimamente relacionadas por una comunicación linfática. ¿Okay? Además de los vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos que irrigan esa glándula mamaria. ¿Okay? Y esa comunicación nosotros la debemos tener en cuenta a la hora de hacer el procedimiento. Entonces tenemos que desde la primera a la tercera glándula mamaria en las perras, los nódulos linfáticos, ¿okay?, drenan hacia los linfonodos axilares. ¿Okay? Mientras que la cuarta y la quinta drenan hacia los linfonodos inguinales. Entonces, cuando nosotros hacemos una mastectomía regional, debemos también extirpar el nódulo, porque suele ser el sitio donde también hacen metástasis. Se lo llaman el linfonodo centinela, el que está drenando hacia esa parte. Pero hay un pequeño detalle, creo que está en la siguiente imagen, si no me equivoco. Yo no sé por qué nunca he cambiado esto. Bueno, básicamente lo que quería que vieran era la tercera, ¿okay?, tiene conexión tanto con las anteriores como con las posteriores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si un tumor está en la primera o en la segunda glándula mamaria, ¿okay?, y ese tumor es un tumor de más de 1 centímetro de diámetro, un tumor de relativamente de un tamaño grande, ¿okay?, yo voy a tener que remover las 3 primeras glándulas mamarias. Ahora, si este tumorcito fuera de menos de medio centímetro, una perra pequeña, yo puedo hacer una mastectomía simple o una lumpectomía o nodulectomía. Los nuevos estudios están diciendo que hay que quitar todo a todo. ¿Okay? Yo normalmente no procedo así, yo hago una biopsia y en muchos casos me han resultado tumores benignos, entonces salvo a la perra de esa cirugía tan invasiva. Si el tumor está
en las últimas dos glándulas mamarias, en cualquiera de las dos, yo debo quitar las últimas dos. O sea, si está aquí en la cuarta o en la quinta, quítala. Pero si está en la del medio, aquí te va. Tenemos que quitar toda la línea mamaria, hacer mastectomía radical. Entonces, para hacer el ejercicio, aquí tienen un perrito, tiene un tumor, este sería el lado derecho, en la segunda glándula mamaria, y como pueden ver el tamaño, tiene más o menos unos 3 centímetros de diámetro. ¿Qué procedimiento harían allí? Mastectomía regional o parcial. ¿Okay? Y quitarían 1, 2 y 3. En el examen deben poner torácica craneal, torácica caudal. No vayan a poner la primera, la segunda y la tercera más son médicos, ¿okay? O van a ser médicos. Profe, hay que se salta si la haríamos unilateral, o sea, se hace siempre, por ejemplo, en ese caso unilateral. Depende del caso. Aquí tienen ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Como que se movió. ¿Cuál sería?